¿Qué significa que Biden diga que la pandemia terminó? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este domingo que la pandemia de COVID-19 terminó, luego de ser cuestionado sobre ello en una entrevista en el programa 60 Minutos de CBS. Biden reconoció que el COVID-19 sigue siendo un problema en Estados Unidos, pero que como tal la pandemia ha terminado. La pandemia ha terminado, todavía tenemos un problema con el COVID, todavía trabajamos mucho en eso, pero la pandemia ha terminado, señaló Biden en la entrevista. ¿Qué significa esto en un país donde las cifras de la enfermedad han disminuido significativamente, pero donde también siguen muriendo cientos de personas a diario? Una posición clara del gobierno de Biden. Para empezar, es necesario decir que la única instancia que puede declarar el fin de la pandemia del COVID-19 es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que fue la que en primer lugar declaró su inicio el 11 de marzo del 2020. Pese a esto, la declaración de Biden podría significar que su gobierno tomará una posición clara de ahora en adelante respecto a la enfermedad, es decir, una posición en la que se reconozca que el COVID sigue causando estragos y se tomarán medidas ante ese panorama, pero no en la magnitud que vimos los 2 años anteriores. Lo anterior está en concordancia con los ajustes que hicieron el mes pasado los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, su guía sobre COVID-19. Con estos ajustes, los CDC instan a Estados Unidos a que se aleje de medidas como las cuarentenas y el distanciamiento físico y que en cambio se concentre en reducir las enfermedades graves causadas por el COVID-19. Asimismo, la declaración de Biden de este domingo parece tener como objetivo disminuir la confusión que hay sobre las medidas para enfrentar el COVID. Todavía a inicios de septiembre se hablaba de una poderosa división entre los líderes de salud del país sobre cómo orientar los mensajes acerca de esta enfermedad. Así que las palabras del presidente estadounidense pueden ser parte de una reivindicación a nivel general para así atenerse a la guía actualizada de los CDC. El final de la pandemia está cerca, pero la ayuda contra el COVID sigue siendo un tema presente. Días antes de la declaración de Biden, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró que el mundo nunca había estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia del COVID-19. La semana pasada, el número de muertes semanales reportadas por COVID-19 fue el más bajo desde marzo del 2020, dijo Tedros Adhanom el 14 de septiembre. Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia. Todavía no hemos llegado, pero el final está cerca. Aunque el final está cerca, agregó el director general de la OMS, se debe seguir adelante con los esfuerzos contra el COVID, ya que aún existe el riesgo de más variantes, muertes, interrupciones e incertidumbre, por lo que llamó a aprovechar la oportunidad que tenemos ahora. Esto, en pocas palabras, significa que la enfermedad ha disminuido su impacto, pero no se ha detenido, y lo más probable es que no lo haga, por lo que trataremos de vivir con ella. Para muestra de ello, las cifras de Estados Unidos, si bien las muertes están en su punto más bajo desde marzo del 2020, como dijo Tedros, todavía mueren casi 400 estadounidenses en promedio al día por el COVID-19, según datos de los CDC. Esto se relaciona también con la declaración de Biden de este domingo, pues como dijo, el COVID sigue siendo un problema. Por esta razón, se ha seguido pidiendo ayuda. Apenas el 2 de septiembre, Biden volvió a solicitar al Congreso más de $22,000 millones en fondos para la respuesta contra el COVID. La Casa Blanca dice que los fondos son necesarios para las vacunas, las pruebas y los tratamientos, lo que ayuda a atacar el problema del COVID como enfermedad grave, en línea con lo que dijo Biden en 60 minutos. El gobierno de Biden ya había pedido los fondos para la respuesta contra el COVID anteriormente este año, pero el Congreso no los aprobó, razón por la que volvió a realizar su solicitud el 2 de septiembre. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Crece detención de migrantes de Venezuela en la frontera de Estados Unidos. El número de venezolanos detenidos en la frontera sur de Estados Unidos se disparó en agosto, mientras los migrantes de México y de algunos países de Centroamérica fueron detenidos con menor frecuencia, informaron funcionarios estadounidenses el lunes. Venezuela superó a Guatemala y Honduras para convertirse en la segunda nacionalidad más alta entre los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. México ocupa el primer sitio de la estadística. Las autoridades federales hicieron
25.349 detenciones de ciudadanos venezolanos en agosto, un incremento del 43% en relación con las 17.652 de julio y una cifra 4 veces mayor a los 6.301 detenidos en agosto del 2021. Al mismo tiempo, por tercer mes consecutivo, se hicieron menos detenciones de migrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, países que han encabezado la cifra de detenciones durante décadas. En total, las autoridades realizaron 203.598 detenciones de migrantes en agosto, 1,8% más que las 199.976 detenciones de julio, pero 4,7% menos que las 213.593 de agosto del 2021. La migración desde Cuba y Nicaragua siguió siendo elevada según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP. Hubo 19.057 detenciones de cubanos durante agosto en comparación con 20.096 en julio y 4.496 de agosto del 2021. De igual manera, se registraron 11.742 detenciones de nicaragüenses en agosto, comparadas con las 12.075 de julio y 9.979 de agosto del 2021. Aunque no es posible identificar una única razón para el repentino cambio en los flujos migratorios, es extremadamente complicado para Estados Unidos expulsar a migrantes de Venezuela, Nicaragua y Cuba debido a una regla de la era de la pandemia conocida como Título 42 que las autoridades estadounidenses invocaron para rechazar las solicitudes de asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. Las relaciones de Estados Unidos con estos países son profundamente tensas, lo que dificulta o imposibilita repatriar a los migrantes. El fracaso de los regímenes comunistas en Venezuela, Nicaragua y Cuba está impulsando una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluyendo el reciente incremento de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos, dijo Chris Magnus, comisionado de la CBP. México acepta a migrantes expulsados bajo el Título 42 si son oriundos de Guatemala, Honduras o El Salvador. Además de a los mexicanos, si bien en teoría la norma por la pandemia se aplica a todas las nacionalidades, las personas provenientes de esos 4 países son las más afectadas. El gobierno del presidente Joe Biden se ha apoyado en otros países del continente para que reciban a más personas que huyen de sus hogares, incluyendo México, Costa Rica, que es ahora el hogar de muchos nicaragüenses y colombianos. Alrededor de 6.8 millones de venezolanos han salido de su país desde que se profundizó una crisis económica a principios del 2014. La mayoría de ellos han migrado hacia naciones de Latinoamérica y el Caribe, incluyendo más de 2.4 millones hacia la vecina Colombia. La migración venezolana hacia Estados Unidos se desplomó a principios de este año luego de que México impuso restricciones a los viajes aéreos, pero ha aumentado los últimos meses debido a que más de ellos llegan por tierra. Casi 7 de cada 10 detenciones de venezolanos que cruzaron la frontera de Estados Unidos ilegalmente durante agosto ocurrieron en el sector de la patrulla fronteriza de Del Río, Texas, el de mayor actividad entre los 9 sectores de la agencia a lo largo de la frontera con México. Hubo más de 52.000 detenciones en el sector de Del Río, muchos de ellos en las inmediaciones de la ciudad Eagle Pass, mientras que El Paso se ubicó en un lejano segundo lugar con unas 29.000 detenciones. La tendencia en la migración de venezolanos es visible en los titulares de los diarios. Los aproximadamente 50 migrantes que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, trasladó a la lujosa isla de Martha's Vineyard en Massachusetts eran venezolanos en su totalidad, al igual que 5 de las 6 personas que las autoridades estadounidenses encontraron ahogadas en el río Bravo, conocido como Río Grande en Estados Unidos, cerca de Eagle Pass el fin de semana del Día del Trabajo. El sexto era de Nicaragua. La medida del Título 42 alienta los intentos reiterados debido a que no hay consecuencias legales por ser detenido. En agosto, 157.921 migrantes cruzaron la frontera en al menos una ocasión, de los cuales 55.333 procedían de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y 56.976 eran de México o de los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Eso es todo por hoy. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.